Buenos días. Buenos días. La clase que le traigo hoy es preparado para toda una buena obra. Preparado para toda una buena obra. Le voy a hacer una pregunta, no quisiera que se la contestaran en su mente, no me la contestaran a mí. ¿Qué han hecho durante estos últimos 5 años que tendrá un valor duradero? ¿Qué hemos hecho durante estos últimos 5 años que tengan un valor duradero? A veces podemos quedarnos tan atrapados haciendo algo que olvidamos lo que se supone que debemos hacer. A veces tenemos que hacer cosas que debemos hacer y no las hacemos. Por extraño que parezca, muchos cristianos están ocupados haciendo todo excepto lo que están llamados a hacer, es decir, a ser discípulos. Todos nosotros los cristianos estamos llamados para ser discípulos. Muchas veces lo que está sucediendo últimamente es que estamos bautizando a la gente y no lo estamos haciendo discípulos. El desafío de la Escritura es dejar de desviarse y ocuparse haciendo la obra del Señor. Ese es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es que nosotros dejemos de desviarnos y debemos hacer la obra del Señor. Comenzando a producir discípulos para Cristo. No para nosotros, sino discípulos para Cristo. Un discípulo hecho en el nombre de Jesús producirá resultados verdaderos, duraderos. Nada más lo hará. Lo único que se necesita dentro de la iglesia es un ministerio vital de hacer discípulos, de nutrir y nutrir a hombres y mujeres como hijos e hijas de la fe. Este desafío de esta lección, al ver la relación que existía con Pablo y Timoteo, deberíamos ser retados cada vez más a ser discípulos. Esta clase que vamos a dar va a estar relacionada con la cuestión de los discípulos. Entonces, usted sabe de que Timoteo era discípulo ¿de quién? De Pablo. Ahora le voy a decir lo que quiere decir la palabra discípulo en persona. Discípulo quiere decir persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús, en Mateo, creo que Mateo 28, capítulo 20, que le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Que le hagan discípulos. Él le dijo eso, ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿no es verdad? Que hicieran discípulos. Y discípulo quiere decir enseñanza, que aprendiz, seguidores. Entonces, si las demás personas no hubieran hecho caso a lo que le dijeron los discípulos acerca no le hubieran hecho caso a los apóstoles acerca de hacer discípulos, hasta en estos momentos nosotros no estuviéramos aquí sentados. ¿Por qué? Porque nadie nos hubiera enseñado a nosotros las palabras que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Okay? Vamos a estudiar en el libro segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos de 16 a 17. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Déjame buscarlo otra vez. Debemos, ahorita se lo voy a decir.
preparándonos para la toda buena obra. Se llama, es el capítulo de la lección, preparándonos para las buenas obras. Ok, en el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso en el 16, ¿no? Sí. En el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa carta se la escribió el hermano Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba enseñando a las personas acerca de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Fíjate, todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es buena ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras están hechas para que todos nosotros estemos preparados ¿para qué? Para hacer una buena obra para Dios. Preparado para toda buena obra. Este es el tema de esta clase. Todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil. Eso es lo que dice la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil. Pablo se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo no estaba todavía el Nuevo Testamento. Entonces él le está diciendo que todas las escrituras son buenas. ¿Para qué? Son inspiradas por Dios y son útiles. ¿Para qué? Para ser obreros de Dios. Entonces él le está diciendo eso a él en ese tiempo, porque el Nuevo Testamento todavía no había estado escrito, no había sido escrito. La escritura es inspirada por Dios. Significa inspirada por Dios. La escritura fue inspirada por Dios. Fíjate, es la escritura, no es el hombre el que ha sido inspirado por Dios, es la escritura. ¿Qué significa esto? De que la escritura fue inspirada por Dios. Eso significa que la escritura se inspira, no es el hombre. No es el hombre que se inspira, es la escritura la que está inspirada por Dios. Porque ahora mismo usted me puede inspirar a mí a hacer cualquier cosa y yo hago lo que me da la gana. Pero lo que está escrito, la inspiración esa, está dada por Dios. Y nosotros debemos estar revelantes a todo lo que dice la Biblia y hacer que la Biblia hable con nosotros. La Biblia no pretende ser escrita por hombres inspirados. La Biblia no fue escrita por hombres inspirados. La escritura es la que está inspirada, no son los hombres. Ahora la palabra útil. La palabra útil aquí en este versículo, ¿no? Significa que es beneficioso. Es beneficio, es útil, es beneficioso. Toda la palabra de Dios es beneficiosa para todos nosotros. Dígame. ¿Para qué nos sirve entender que es la escritura inspirada y no el hombre inspirado? Hasta hoy yo podía entender que era inspiración de Dios hacia los hombres. Con frecuencia nos dicen acá afuera
que, bueno, pero es que la escritura también fue escrita por hombres. Y nosotros nos adelantábamos a decir, sí, pero esos hombres fueron inspirados por Dios, Sí. ¿verdad? Se da cuenta cómo es necesario entender, de acuerdo a lo que usted hoy dice, ¿verdad? Que es la palabra inspirada. Y eso nos lleva a entender que no toca el hombre, sino que Dios directamente inspira la palabra, ¿verdad? Sí. Okay. Esa es materia de profundizar más en el estudio, al menos para mí, Sí. porque pues ahora me da un nuevo giro a lo que es, ¿verdad? Pero con mucha frecuencia la gente que no quiere saber nada de Dios dice, bueno, pero es que los hombres también, los hombres, o sea, fueron escritos por hombres, o sea, en otras palabras, el hombre errante, ¿entiende? Pero hay algo más que entender, lo que usted acaba de decir. Ok, adelante. Una de las cosas, ¿no?, que yo siempre me he basado, ¿no?, que yo me baso en lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que yo le pongo atención. Como por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita mismo, de que toda la escritura es inspirada. No está diciendo de que la escritura está inspirada por los hombres. La escritura está inspirada por Dios. ¿Usted me entiende? Entonces eso es lo que yo me baso siempre en lo que dice la palabra de Dios. Pero escrita por los hombres, por los discípulos. Pero aquí no está diciendo nada escrita. Aquí está diciendo la inspiración. Y entonces, ¿Para qué le vamos a poner cosas a lo que no dice la Biblia? La Biblia no está hablando aquí quién la escribió. Aquí la Biblia está diciendo quién la inspiró. Toda la escritura está inspirada. Sí, pero alguien la tuvo que haber escrito. No nada más se escribió sola. Pero, ¿y qué dice? Pero, Se sobre el sobreentiende poder de como un Dios hombre. pudo haber, así Sí. como mandó los mandamientos, ¿verdad? Exacto. Pero se los dio Con a un su hombre. poder. yo le voy a decir una cosa, ¿no? Mire, en la Biblia, si nosotros le queremos poner esas cosas que la Biblia no lo dice, si la Biblia no dice eso, ¿por qué nosotros queremos ponerle eso? Que la Biblia no lo está diciendo. La Biblia lo que está diciendo es la inspiración de la palabra. La Biblia no está diciendo quién la escribió. Y si la Biblia no está diciendo quién la escribió, ¿por qué yo quiero ponerle quién la escribió? Estoy poniéndole yo los pensamientos míos a la Biblia. Y los pensamientos míos no son mucho más mejor que la Biblia. Suele suceder que aquí surge una contradicción o una controversia en la mente de uno. Para eso estamos estudiando y preparándonos. Pongamos un ejemplo. No sé cómo llamarlo, que se llamó Martin Luther King. Él tuvo en sus sueños y en sus actos inspiraciones que dejó grabada un camino a seguir, un pensamiento, llamémosle como, no me surge ahorita la idea. Bueno, nace de la inspiración de él. ¿Quién escribió? Pues, quién sabe quién escribió. Pero a nosotros lo que nos interesa es entender que la inspiración viene de Dios, ¿verdad? Dice usted, ¿por qué ponerle? Bueno, hasta cierto punto tiene una gran aceptación. ¿Por qué ponerle? No nos interesa más allá entender si el hombre lo escribió o no lo escribió. Con mi hermana a lo mejor pudo venir algo sobrenatural, ¿verdad? Que hizo una redacción. Bueno, pues eso ya no nos corresponde entenderlo, ¿verdad? Con el poder de su palabra hizo todas las cosas. Bueno, y con ese poder hizo todas las cosas. Son temas un poquito que acomodar, ¿verdad? Pero deberemos de entenderlo. Yo le voy a dar un consejo, ¿no? Y ese es lo que va a hacer de la forma que yo estudio la Biblia. Yo estudio lo que está escrito ahí. Yo no quiero ponerme a pensar en otras cosas, porque la Biblia
dice bastante cosas que hay muchas veces que nosotros no entendemos. Entonces nosotros nos ponemos a preocuparnos por lo que no entendemos, lo que nos vamos es a confundirnos un poquito más. Tenemos que adaptarnos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. Ahora, ¿por Por qué? eso preguntamos, porque para tener entendimiento. Bueno, te preguntaron, entonces yo le contesto de que eso no está escrito en la Biblia. No está escrito en lo que estamos estudiando. A lo mejor está escrito en otro lugar, pero no está escrito en lo que estamos estudiando. En ese pasaje no, en otros. No está escrito aquí en lo que estamos estudiando. ¿Hombres qué dice la Biblia? ¿Hombres qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. No está diciendo que la escribió fulano ni la escribió mengano. ¿Me entiendes? Porque No, es que, no hay nombres. no dice nada quién la escribió. Lo que dice es quién las inspiró. Entonces una de las cosas para nosotros poder entender bien la Biblia tenemos que basarnos en lo que está diciendo la Biblia. Entonces si nosotros nos preocupamos por otras cosas que la Biblia no dice, tenemos que preocuparnos por las cosas que la Biblia no dice y tenemos que preocuparnos por lo que la Biblia está diciendo. Ya tenemos que preocuparnos por dos cosas, por lo que la Biblia no dice y por lo que la Biblia dice. Es mejor preocuparse por una sola cosa que es lo que dice la Biblia. En otras palabras diríamos calla boca, ¿verdad? No, ese es un dichito que tiene Calla boca. la iglesia de Cristo. Nosotros hablamos donde la Biblia habla y nosotros nos callamos donde la Biblia se calla. Pero no, últimamente no se está haciendo eso en la iglesia de Cristo en ningún lugar. Nosotros nos callamos donde la Biblia habla y hablamos donde la Biblia no habla. Es que hacemos preguntas o cuestionamientos bajo un pensamiento natural. Porque decimos, bueno, ¿y cómo llegó a la tierra esa inspiración? ¿De dónde se recoge el pensamiento? Repito a lo mismo. Martin Luther King dejó pensamientos. Bueno, a lo mejor es algo sumamente distinto, puesto que tuvo que haberlo dejado él en un papel, por decirlo así, el pensamiento. Pero de Dios. Entonces, es materia de seguir escudriñando la Escritura, pero no nos podemos quedar en eso. Debemos reconocer que es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que es útil para ciertas cosas que ahí nos menciona. En eso debemos de ocuparnos, ¿verdad? Y más adelantito, y podremos ir entendiendo, vamos a casa, y vamos a escudriñar, y traerlo aquí a los estudios, ¿verdad? Yo mismo me quedo un poquito nudo, ¿me entiende? Pero bueno, adelante, hermano. Sí, entonces mira, la palabra útil significa aquí beneficioso. En pocas palabras, la escritura es para el hombre, la escritura es para los hombres. Dios la dio para ayudar al hombre. Dios nos dio la escritura a nosotros para ayudarnos a nosotros a ¿qué? Para enseñar. Es útil, la escritura es útil para enseñar. ¿Qué verdad básica? Cuando nosotros leemos la escritura, ¿no? ¿Qué verdad básica que Dios quiere que yo sepa? Enseña en este pasaje. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros que yo haga en este pasaje? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Y entonces una de las cosas que está diciendo Dios acerca en este pasaje a nosotros es de que nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios y nosotros tenemos que ser equipados para buena obra. Porque eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros seamos equipados para tener buena obra. También es útil para redagir. ¿Redagir qué quiere decir? Redagir quiere decir reprobar, ¿no? ¿Qué rol, qué cosa nosotros estamos haciendo mal que la Biblia dice que no es correcto? Para eso es la Biblia. Para nosotros corregirnos, eso como por ejemplo ahora mismo, como dice el hermano Santiago,
que es cuando usted ve una cosa que usted en la Biblia no lo cambia, es como mirarte en el espejo y no hacer nada. Hay muchas cosas en la Biblia que todos nosotros debemos de cambiar, que nos enseña a nosotros que nosotros debemos cambiar. A veces que estamos hablando mal de otra persona, a veces de que lo estamos odiando por gusto. ¿Y qué es lo que sucede? Eso no debe ser. Eso nosotros lo tenemos que cambiar. Ahora mismo, cuando nosotros salimos de nuestra casa hoy, todos nosotros nos miramos en el espejo. A ver si tenemos la camisa, no la tenemos así bien, si nos quedó mal, que se ese cuando. Y si uno ve una falla, una cosa incorrecta, uno se lo quita. Por ejemplo, si el pelo lo tengo así para este lado y no me gusta así para este lado, me lo pongo para el otro lado. Las mujeres cuando se pintan, si se pintan una ceja y la otra se la dejó del otro lado así, no se la... ¿Por qué? Pues, entonces para corregirse. Entonces la Biblia para nosotros es como un espejo. La Biblia a nosotros nos enseña a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Pero ¿qué sucede? De que nosotros sí leemos la Biblia y la escuchamos, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Dios, nosotros no somos de nosotros mismos. Es útil también para corregir. Cuando estamos estudiando la Biblia, ¿no? Debemos mirar y saber lo que nosotros estamos haciendo mal, porque hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal, cosas malas. Y cuando nosotros hacemos una cosa mal, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo? Pecado. Es un pecado. Es un pecado. Entonces, nosotros debemos saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, porque si no lo sabemos, estamos pecando. Y a la vez que estemos pecando inconscientemente y a lo mejor conscientemente, y no confesamos nuestros pecados a Dios, la relación con Dios se va perdiendo. ¿Te me entiendes? Entonces nosotros tenemos que corregirnos y hacer las cosas como la Biblia dice, no como lo dicen los hombres. Porque hay muchas personas de que sí te dan consejos, pero son consejos que son consejos del mundo, aunque están en la Biblia y están haciendo las cosas de la Biblia, pero no te la están dando en lo que dice la Biblia, no te la están dando la opinión o como la Biblia dice de que se debe hacer, y entonces eso no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios. Tenemos que instruirnos en justicia. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eso es para corregir y para instruir en justicia. Entonces nosotros tenemos que ser justos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Hay muchas veces de que nosotros nos encontramos, ¿no?, entre hermanos. ¿Y qué sucede entre hermanos? Existe a lo mejor un problema, una discordia, ¿no?, de que uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Y entonces a veces de que nosotros vamos a escucharle a esos dos hermanos y entonces nos ponemos de parte de un hermano y el otro. Entonces ahí no hay justicia. No hay justicia, ¿por qué? Porque uno debe ser justo. Uno debe oír las dos cosas y ponerlo en lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacer justicia y debemos ser justos. Y todos nosotros debemos equiparnos así para poder hacer la obra de Dios. Mientras tanto, cuando nosotros no hagamos eso, estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Dígame. Tratando de entender un poquito, recuerdo el pasaje que decía: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. El atrevimiento del apóstol Pablo de hablarle así a sus discípulos: imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo imito a Cristo, dice. Por eso quiero que me imiten a mí así, porque yo imito a Cristo. Bueno, puedo expresar yo la idea, qué atrevimiento, ¿verdad? Viviendo
viviendo bajo el pensamiento de Cristo, él se atrevía a hablarle a la gente, a sus discípulos, para que fueran imitadores de él. Es un mero comentario porque sigo buscando la palabra inspiración, ¿me entiende? Para poder reconocer por qué la escritura, la palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sí. Tenía aquí el concepto de lo que era la palabra inspiración, pero a lo mejor lo voy a decir. Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece a la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas, también emprender un proyecto. Vamos a entender que era la concepción de ideas del pensamiento de Dios para generar un proyecto, una inspiración. Para la escritura. Para la escritura. Para la escritura. La inspiración de Dios fue a la escritura, no fue al hombre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Dijo mi hermana por acá, no lo dice ahí, pero lo dice en otro lugar. Y esa aseveración que ella hace, a mí me interesa. Ok, después, Defiende su posición. después podemos hablar de eso, Sí, claro, por favor. claro. Después podemos hablar de eso. No, es que... Y yo creo que en ningún lugar el otro dice eso. Pero bueno, usted dice eso, está bien. Para la próxima no vamos. Vamos, entonces, estamos a fin de que el nombre de Dios sea. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué nosotros tenemos que Perfectamente preparado para toda buena obra, dice. que enseñar? ¿Para qué nosotros tenemos que redigir? ¿Para qué nosotros tenemos que corregir? ¿Para qué nosotros tenemos que estar instruidos en la justicia? ¿Para qué? Para ser completo, para ser perfecto. ¿Ok? Fíjate, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos. Nunca, ninguna persona es completamente perfecta o madura. Aparte de la escritura. Si no estamos con la escritura, no nos vamos a madurar ni vamos a tener la completividad que Dios quiere que nosotros tengamos. El hombre fue hecho para Dios y debe vivir por la palabra de Dios. El hombre fue hecho para Dios y debe vivir por la palabra de Dios. Si ustedes se recuerdan, cuando Dios creó a Adán, ¿qué le dijo a Adán? Lo puso en el jardín para que trabajara, para él. ¿Tú me entiendes? Y todos nosotros debemos hacer las cosas por Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios. Dios es el dueño de nosotros. No. Dice aquí que la palabra redarguir es convencer, reprobar o reprobar. Yo lo entendía como reprender, ¿verdad? Pero reprobar. Okay. Por eso que usted dice la palabra redarguir. Sí, eso es lo que dice la Biblia que le gusta estudiar a ustedes. Redarguir. Okay. El hombre fue hecho para Dios y debe vivir para la palabra de Dios. Si se trata de vivir sin Dios y su palabra, el hombre falla en la vida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no vivimos en la palabra de Dios, nosotros vamos a fallar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos vivir para Dios y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El hombre que no se basa en lo que dice la palabra de Dios va a vivir una vida incompleta, una vida inmadura y una vida insatisfecha. ¿Ok? Esto es particularmente cierto en el hombre de Dios. Todos nosotros que somos hombres de Dios tenemos que vivir para Dios, porque si no, la vida de nosotros va a estar incompleta y vamos a tener muchos problemas. La persona que dice ser un ministro o maestro de la palabra de Dios, ¿qué debe? Ser equipado acerca de la palabra de Dios. Y que algunas veces cuando se nos dice que debemos de vivir para Dios,
Sí. No logramos entender la magnitud de lo que es vivir para Dios. Si hiciéramos un consenso en un salón y le preguntáramos a cada uno qué significa vivir para Dios, ¿cuáles serían las respuestas? Nos quedaríamos muy cortos en entenderlo, pero es materia también de estudio. Ahora yo voy a hacer una pregunta que quisiera que se la contesten para dentro de ustedes. ¿Están equipados? ¿Estamos equipados para hacer la obra de Dios? Toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Debido a que está inspirada y es confiable, debemos de leerlo, de leer la Biblia y aplicar todas las cosas que nosotros aprendemos en la Biblia a nuestra vida. Fíjate, debido a que la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos de leerla diariamente. Debemos de leerla ¿para qué? Para aplicar todas las cosas que nosotros aprendamos en la Biblia en nuestras vidas. La Biblia es nuestro estándar para probar todo lo demás que dice ser cierto. Hay muchas veces, como por ejemplo, yo antes de haber estudiado la palabra, decía de que lo que se había comido Adán y Eva era una manzana. Y eso yo no sé, eso yo lo aprendí, yo no sé, yo no sé quién me enseñó eso. Pero eso, en la Biblia no dice que es una manzana, ni que es una pera, ni que es un melón, ni que es nada. La Biblia dice que fue un fruto. Entonces nosotros tenemos que estar equipados para saber cuando nos están diciendo una cosa errónea y nos están diciendo una cosa que es lo que dice la Biblia. ¿Pudo haber sido cuando fue al catecismo? A lo mejor fue en eso. Como yo. Es nuestra protección contra la falsa enseñanza y nuestra fuente de orientación sobre cómo debemos vivir. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia y sabemos lo que la Biblia dice, eso es una protección. ¿Para quién? Para nosotros, y una fuente de orientación para nosotros saber cómo nosotros debemos vivir. La Biblia la palabra de Dios es la única fuente de conocimiento sobre cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarte lo que es verdad, prepararte para vivir para Él. En la Biblia Dios lo que quiere es enseñarnos a nosotros lo que es verdad y quiere prepararnos a nosotros para que vivamos para Él. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Esa es otra pregunta que quisiera que se la contesten entre ustedes mismos, para dentro de ustedes. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Léala regularmente para descubrir la verdad de Dios y confiar en su vida y fe. Mi hermano. Quisiera de que se desarrollaran, ya tocó el segundo pito, ahora me toca a mí. Quisiera que desarrollaran un plan para leer la Biblia, un plan de que deben de leer la Biblia, aunque sea 5 minutos al día. 5 minutos usted leyendo la Biblia, usted va a aprender lo que Dios quiere para usted. Y lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, ¿para qué? Para equiparnos para la buena obra. Nosotros leemos la Biblia y nosotros hacemos las cosas de Dios para una buena obra. Díganme. Puedo imaginar